Hay momentos en la vida en los que una persona mira a su alrededor y siente una necesidad profunda de protección, no solo para sí misma, sino para quienes ama, para sus hijos, para su pareja, para sus padres, para su hogar. Porque en el fondo del corazón, todos sabemos algo muy claro. El mundo puede ser incierto. Pueden aparecer problemas inesperados, enfermedades, peligros, angustias o momentos en los que simplemente sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Y en medio de esa realidad, muchas personas buscan una forma de cubrir espiritualmente a su familia, una forma de pedirle a Dios que cuide aquello que más aman. Por eso el Salmo 91 ha sido considerado durante generaciones como uno de los textos más poderosos de protección espiritual que existen en la Biblia. No es simplemente un conjunto de palabras antiguas. Es una declaración de confianza, una promesa de cuidado divino y una forma de recordar que Dios no abandona a quienes confían en Él. A lo largo de la historia, millones de creyentes han recurrido a este salmo cuando sienten miedo por sus hijos, cuando atraviesan momentos difíciles o cuando desean colocar su hogar bajo la protección del Señor. Y algo muy importante que muchas personas descubren con el tiempo es que la protección de Dios no es solo un concepto religioso, es una relación, es una confianza profunda que nace cuando una persona decide acercarse a Dios y reconocer que hay un refugio más fuerte que cualquier circunstancia. El Salmo 91 habla precisamente de eso, de un refugio, de una sombra protectora, de un lugar espiritual donde el miedo pierde su fuerza, porque la presencia de Dios se vuelve más grande que cualquier peligro. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje porque en tu corazón hay una preocupación por tu familia. Quizá hay alguien en tu casa que está pasando por un momento difícil. Tal vez estás pensando en tus hijos, en su futuro, en los caminos que tomarán en la vida. O tal vez simplemente deseas pedirle a Dios que cubra tu hogar con su paz y su protección. Sea cual sea la razón, este mensaje está aquí para recordarte algo muy importante. Nunca estás solo cuando decides acercarte a Dios. El Salmo 91 es una declaración poderosa que nos recuerda que cuando una persona se refugia en Dios, cuando decide confiar en Él, hay una protección espiritual que comienza a rodear su vida. No significa que la vida será perfecta ni que nunca existirán dificultades. La Biblia nunca promete una vida sin desafíos, pero sí promete algo mucho más profundo: la presencia constante de Dios en medio de cualquier situación. Ahora bien, antes de continuar con este mensaje, quiero compartir algo muy importante contigo. Si este tipo de contenido te ayuda, si sientes que estos mensajes fortalecen tu fe o te dan paz en momentos difíciles, quiero pedirte algo muy sencillo que puede hacer una gran diferencia. Apoya este video con un like. También puedes escribir un comentario y compartir este mensaje con otras personas. Puede parecer algo pequeño, pero en realidad tiene un impacto muy grande. Cada like, cada comentario y cada vez que compartes este contenido, ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que quizás están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar un mensaje de fe. Tal vez hay alguien que esta noche se siente preocupado por su familia. Tal vez hay alguien que necesita recordar que Dios sigue siendo refugio y protección. Y gracias a un simple like o a un comentario tuyo, ese mensaje puede llegar a esa persona. Si quieres participar de una forma especial en este momento, te invito a escribir en los comentarios una frase muy sencilla, pero llena de significado. Dios protege mi hogar. Parte 1. Para entender realmente la profundidad del Salmo 91, primero hay que comprender algo muy importante. Este salmo no comienza hablando del peligro, ni del miedo, ni de los problemas. Comienza hablando del lugar donde una persona decide vivir espiritualmente. El primer versículo dice algo que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras parecen sencillas, pero contienen una verdad espiritual muy profunda. Aquí no se habla simplemente de visitar a Dios de vez en cuando.
No se habla de acercarse a Dios solamente cuando hay problemas. Se habla de habitar. Habitar significa vivir, permanecer, hacer de ese lugar tu hogar espiritual. Cuando la Biblia habla del abrigo del Altísimo, está describiendo una relación constante con Dios. Es la imagen de una persona que decide confiar en Dios cada día de su vida. Una persona que aprende a depender de Él, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos de incertidumbre. Muchos creyentes han descubierto algo interesante con el paso del tiempo. Cuando una persona vive cerca de Dios, cuando cultiva una relación con Él, comienza a experimentar una paz diferente. No es una paz superficial que depende de las circunstancias. Es una paz que nace de saber que hay alguien más grande que cualquier problema cuidando de su vida. Y aquí aparece una palabra muy poderosa en el Salmo: sombra. Morará bajo la sombra del Omnipotente. En el lenguaje bíblico, la sombra es un símbolo de protección. En los lugares desérticos del antiguo Israel, el sol podía ser extremadamente fuerte. Caminar durante horas bajo ese sol podía agotar a cualquier persona. Pero encontrar sombra significaba descanso, alivio y seguridad. Por eso el salmista utiliza esta imagen tan clara. La sombra del Omnipotente representa el cuidado constante de Dios sobre quienes confían en Él. Es como si el Salmo estuviera diciendo algo muy profundo. Si decides vivir cerca de Dios, si decides confiar en Él, hay una cobertura espiritual que comienza a rodear tu vida. Y aquí es donde este mensaje comienza a tocar algo muy importante cuando pensamos en la familia. Porque muchas personas desean exactamente eso. Desean que su casa esté bajo esa sombra espiritual. Desean que sus hijos crezcan bajo esa protección. Desean que su hogar sea un lugar donde la presencia de Dios esté presente. Ahora bien, el siguiente versículo continúa con una declaración que revela cómo se activa esa confianza. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí aparece algo fundamental. La fe se declara. El salmista no se queda solo pensando en Dios. Él lo dice con su boca. Él lo afirma. Él lo proclama. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estas tres expresiones nos muestran tres dimensiones de la relación con Dios. Primero, esperanza. La esperanza significa que incluso cuando el futuro parece incierto, la persona sabe que Dios tiene el control. Es la confianza de que la historia no termina en el problema actual. Segundo, castillo. En tiempos antiguos los castillos eran fortalezas, eran lugares seguros donde las personas se refugiaban cuando aparecía el peligro. Eran muros fuertes que protegían a las familias de los enemigos. Cuando el salmista dice castillo mío, está diciendo algo muy profundo. Está reconociendo que su seguridad no depende solo de sus propias fuerzas, sino de la protección de Dios. Tercero, mi Dios en quien confiaré. Aquí aparece la esencia de todo el Salmo. La confianza. La protección de Dios no se experimenta desde la desconfianza ni desde el miedo constante. Se experimenta cuando una persona aprende a confiar verdaderamente en Él. Y esto es algo que muchas familias hoy necesitan recordar. Vivimos en un mundo lleno de noticias preocupantes. Las personas escuchan sobre enfermedades, sobre violencia, sobre incertidumbre económica, sobre problemas que parecen estar en todas partes. Y muchas veces el miedo comienza a entrar en el corazón. Pero el Salmo 91 nos recuerda algo que cambia completamente la perspectiva. El creyente no vive dominado por el miedo, vive refugiado en Dios. Y cuando una familia decide colocar su hogar bajo la protección de Dios, algo comienza a cambiar espiritualmente en ese ambiente. Las preocupaciones siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo poder sobre el corazón. El siguiente versículo continúa reforzando esta idea de protección divina, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En tiempos antiguos, el cazador colocaba trampas ocultas para atrapar animales. Eran lazos que muchas veces no se podían ver fácilmente. El animal caminaba confiado, sin darse cuenta de que había una trampa en el suelo. La Biblia utiliza esta imagen para describir los peligros invisibles que pueden aparecer en la vida. Situaciones inesperadas,
decisiones equivocadas, circunstancias que podrían causar daño. Pero el Salmo dice algo poderoso. Dios puede librarte de esas trampas. No significa que la vida estará libre de pruebas, pero sí significa que Dios puede intervenir, guiar, advertir, proteger y abrir caminos que muchas veces las personas no pueden ver por sí mismas. También menciona la peste destructora. En los tiempos bíblicos, las enfermedades podían extenderse rápidamente y causar gran temor en las comunidades. No existían los avances médicos que existen hoy. Cuando aparecía una enfermedad, muchas personas sentían que no había nada que pudieran hacer. Por eso el salmista recuerda que incluso en medio de esas situaciones difíciles, la protección de Dios sigue siendo real. Pero el Salmo continúa con una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí aparece la imagen de un ave, protegiendo a sus crías. Cuando un ave percibe peligro, extiende sus alas sobre los polluelos para protegerlos. Los cubre completamente para que nada pueda alcanzarlos. Los pequeños no tienen que defenderse por sí mismos. Simplemente permanecen bajo las alas de quien los protege. Esta imagen transmite una sensación muy profunda de cuidado, ternura y seguridad. Así describe la Biblia el cuidado de Dios, no como un protector distante, sino como alguien que cubre, que protege y que rodea con su presencia a quienes confían en Él. Y cuando una familia decide acercarse a Dios, cuando decide confiar en Él, esta promesa comienza a tomar un significado muy especial, porque cada padre, cada madre, cada persona que ama a su familia entiende algo muy claro. El mayor deseo del corazón es ver a los seres queridos protegidos, y el Salmo 91 recuerda que existe una protección que va más allá de lo humano, la protección de Dios. Parte 2. Después de presentar la imagen de un refugio, de una sombra protectora y de unas alas que cubren, el Salmo 91 continúa profundizando en algo que muchas personas necesitan escuchar en el mundo actual. Habla directamente del miedo. Y esto es importante, porque uno de los mayores enemigos de la paz en la familia es precisamente el temor. El miedo por el futuro, el miedo por los hijos, el miedo por la salud, el miedo por lo que pueda ocurrir mañana. Por eso el Salmo continúa con una afirmación poderosa que cambia completamente la manera en que una persona mira la vida. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Estas palabras revelan algo profundo. El salmista está reconociendo que los peligros existen, que los problemas pueden aparecer, que hay situaciones que pueden asustar a cualquier persona, pero al mismo tiempo está declarando que el miedo no debe dominar el corazón de quien confía en Dios. Cuando menciona el terror nocturno, está hablando de esos temores que aparecen cuando todo está en silencio. En la noche, cuando las preocupaciones parecen hacerse más grandes, cuando la mente comienza a pensar en lo que podría pasar, en los problemas que podrían llegar o en las dificultades que todavía no tienen solución. Muchas personas conocen muy bien ese momento, el momento en que todo está en calma afuera, pero la mente comienza a llenarse de pensamientos inquietantes, preocupaciones por la familia, por el trabajo, por la salud, por situaciones que parecen escapar de nuestro control. El Salmo 91 recuerda que incluso en esos momentos, la presencia de Dios sigue siendo refugio. El terror nocturno representa los miedos invisibles, los pensamientos que intentan robar la paz del corazón. Pero el Salmo dice algo claro: no temerás. Esto no significa que nunca aparecerá una preocupación en la mente. Significa que el miedo no debe gobernar la vida de quien confía en Dios. Luego el versículo continúa mencionando algo más: ni saeta que vuele de día. La saeta era una flecha que los guerreros disparaban desde lejos. Podía aparecer de manera inesperada, rápida, sin aviso previo. Esta imagen representa los problemas repentinos que aparecen en la vida. Esos momentos que nadie espera. Situaciones que llegan de repente y cambian el rumbo de un día normal. Puede ser una noticia inesperada, un problema económico, una dificultad familiar o cualquier circunstancia que llega sin aviso.
El salmista está diciendo algo muy claro. Incluso cuando los problemas aparecen de forma repentina, el creyente sigue teniendo un refugio. Y esto nos lleva a algo muy importante cuando pensamos en la protección de la familia. Muchos padres desean controlar absolutamente todo lo que ocurre alrededor de sus hijos. Quieren asegurarse de que nada malo suceda, de que no aparezca ningún peligro, de que todo esté siempre bajo control. Pero la realidad es que ningún ser humano puede controlar completamente el futuro. Sin embargo, el Salmo 91 recuerda algo que trae paz al corazón. Dios sí puede cuidar aquello que nosotros no podemos controlar. Por eso el Salmo continúa describiendo otros tipos de peligros que en el pasado causaban temor en las comunidades. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En los tiempos antiguos, las epidemias eran una de las mayores preocupaciones de las ciudades. Cuando una enfermedad se extendía, el miedo podía apoderarse de toda una comunidad. Las personas veían cómo otros se enfermaban y comenzaban a temer por sus propias familias. El Salmo menciona esta realidad para mostrar algo importante. Incluso en medio de los momentos más difíciles, incluso cuando parece que el peligro está cerca, la confianza en Dios sigue siendo un refugio para el corazón. Aquí aparece una de las promesas más impactantes de todo el Salmo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas palabras no deben entenderse como una garantía de que nunca existirá dificultad. La Biblia siempre ha sido clara en algo. La vida en la tierra tiene pruebas, tiene momentos difíciles, tiene situaciones que desafían nuestra fe. Pero este versículo transmite una verdad espiritual profunda. La protección de Dios no depende de las circunstancias que están alrededor. Depende de la relación con Él. Cuando el salmista dice caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, está describiendo un escenario donde muchas personas a su alrededor pueden estar viviendo momentos difíciles, pero aún así, el creyente mantiene su confianza en la protección divina. Esto es algo que muchos creyentes han experimentado a lo largo de la historia. En medio de crisis, en medio de tiempos difíciles, en medio de situaciones que afectan a muchos, quienes confían en Dios, encuentran una paz que no depende de lo que ocurre alrededor. Y el Salmo continúa con otra afirmación que muestra cómo la confianza en Dios cambia la perspectiva de la vida. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo nos recuerda que Dios es justo, que aunque muchas veces parece que el mal avanza o que las injusticias permanecen, al final Dios sigue teniendo el control de la historia. Para quienes confían en Él, esto trae una paz profunda, porque significa que no es necesario vivir llenos de resentimiento, ni de venganza, ni de preocupación constante por lo que otros hacen. Dios sigue siendo el juez justo. Luego el Salmo vuelve nuevamente a la idea central de todo este mensaje. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza por tu habitación. Aquí aparece otra vez la palabra habitación. Habitar, permanecer, vivir cerca de Dios. Esto nos recuerda que la protección espiritual no se trata simplemente de repetir palabras o de buscar a Dios solo en momentos de emergencia. Se trata de construir una relación constante con Él. Cuando una persona decide hacer de Dios su refugio diario, su consejero, su guía, su esperanza, algo comienza a cambiar en su manera de vivir. Las preocupaciones no desaparecen completamente, pero ya no gobiernan el corazón. El miedo no desaparece totalmente, pero pierde su dominio. La incertidumbre sigue existiendo, pero ya no se enfrenta en soledad. Porque el creyente sabe algo que transforma la vida. Dios sigue siendo refugio. Y cuando una familia aprende a colocar su confianza en Dios, cuando decide acercarse a Él, cuando decide buscar su presencia, esa casa comienza a convertirse en un lugar donde la paz de Dios puede habitar. Por eso el Salmo 91 ha sido considerado durante siglos como una declaración de protección para el hogar. No porque sea una fórmula mágica, sino porque recuerda constantemente algo que cambia la vida. Cuando una familia decide refugiarse en Dios, su presencia comienza a rodear ese hogar de una manera especial.
Parte 3. Después de hablar del miedo, de los peligros visibles y de los peligros invisibles, el Salmo 91 continúa revelando una de las promesas más reconfortantes para cualquier persona que desea protección para su vida y para su familia. El Salmo dice algo que ha llenado de esperanza a millones de creyentes a lo largo de los siglos. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Estas palabras tienen un significado muy profundo cuando pensamos en el hogar. La palabra morada no solo se refiere a una casa física hecha de paredes y techo. En la Biblia, la morada representa el lugar donde vive una familia, el espacio donde se desarrolla la vida diaria, donde crecen los hijos, donde se comparten alegrías y también se enfrentan desafíos. Por eso este versículo toca directamente el corazón de quienes desean cubrir su hogar bajo la protección de Dios. Cuando el Salmo habla de que ninguna plaga tocará tu morada, está recordando algo que muchos creyentes han entendido con el paso del tiempo. La presencia de Dios tiene el poder de traer paz, protección y dirección incluso en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, es importante entender algo muy importante. Esta promesa no significa que una persona nunca enfrentará dificultades. La Biblia nunca promete una vida libre de pruebas. De hecho, muchas de las personas más fieles a Dios atravesaron momentos difíciles. Pero lo que sí promete el Salmo es algo mucho más profundo. Dios no abandona a quienes confían en Él. Y esto cambia completamente la manera en que una familia enfrenta los momentos complicados de la vida. Cuando una casa vive cerca de Dios, cuando los padres enseñan a sus hijos a confiar en Él, cuando el hogar se convierte en un lugar donde se busca la presencia de Dios, algo comienza a transformarse en el ambiente espiritual de esa familia. La preocupación pierde fuerza, la desesperación pierde poder, y la confianza comienza a ocupar el lugar del miedo. Pero el Salmo no se queda solo en esa promesa. Continúa con una declaración que ha sido repetida por creyentes durante generaciones. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Estas palabras revelan algo que muchas personas olvidan en la vida diaria. El cuidado de Dios muchas veces ocurre de maneras que no podemos ver. La Biblia enseña que Dios utiliza a sus ángeles como mensajeros y protectores. No siempre somos conscientes de su presencia. No siempre podemos ver lo que ocurre en el mundo espiritual, pero el Salmo 91 nos recuerda que la protección divina muchas veces actúa silenciosamente alrededor de quienes confían en Dios. ¿Cuántas veces en la vida una persona ha estado a punto de tomar una decisión equivocada y algo dentro de su corazón le dice que se detenga? ¿Cuántas veces alguien ha cambiado de camino en el último momento y luego descubre que ese cambio evitó una dificultad mayor? ¿Cuántas veces ocurren situaciones donde una persona es protegida de algo que ni siquiera llegó a darse cuenta? Muchos creyentes interpretan esos momentos como parte del cuidado invisible de Dios. Por eso el Salmo dice que los ángeles guardan los caminos de quienes confían en el Señor. No se trata de vivir obsesionado, pensando en peligros o buscando señales sobrenaturales en cada momento. Se trata de entender algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más poderoso. Dios cuida de quienes ponen su confianza en Él. Luego el Salmo continúa con otra imagen muy significativa. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí aparece una imagen de cuidado muy delicado. Es como si el Salmo describiera a alguien siendo sostenido para evitar una caída. En la vida muchas veces las personas tropiezan. A veces esos tropiezos son decisiones equivocadas. Otras veces son situaciones inesperadas que aparecen sin aviso. Nadie atraviesa la vida sin enfrentar momentos de dificultad. Pero este versículo transmite una idea muy poderosa. Incluso cuando el camino tiene piedras, incluso cuando existen obstáculos, Dios puede sostener a quienes confían en Él. Esto es especialmente importante cuando pensamos en la familia, porque uno de los mayores temores de cualquier padre o madre es ver a sus hijos enfrentar peligros o tomar caminos que puedan causarles daño. Nadie puede acompañar a sus hijos en cada momento de su vida.
Nadie puede controlar todas las decisiones que tomarán en el futuro. Pero el Salmo 91 recuerda algo que trae paz al corazón de muchas familias. Dios puede cuidar a quienes nosotros amamos, incluso cuando no estamos cerca. Por eso muchas personas han convertido este salmo en una forma de bendecir espiritualmente a su familia, no como una repetición automática de palabras, sino como una declaración de fe. Una manera de decirle a Dios algo muy sencillo. Señor, pongo a mi familia en tus manos. Cuida sus caminos, guarda sus pasos, protégelos donde yo no puedo llegar. Y el salmo continúa con una imagen que representa victoria sobre el peligro. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. En el lenguaje bíblico, el león y la serpiente representaban amenazas reales en el mundo antiguo. Eran símbolos de peligro, de ataques inesperados, de situaciones que podían causar daño. Cuando el Salmo dice que el creyente puede caminar sobre estas amenazas, está utilizando una imagen de victoria espiritual. Significa que el mal no tiene la última palabra sobre quienes confían en Dios. Significa que incluso cuando aparecen desafíos, incluso cuando surgen momentos difíciles, la presencia de Dios sigue siendo más grande que cualquier peligro. Esto no significa que una persona nunca enfrentará problemas. Significa que los problemas no tienen el poder de destruir la vida de quienes permanecen cerca de Dios. Y cuando una familia vive con esta confianza, algo comienza a cambiar en su manera de enfrentar la vida. Las dificultades ya no se enfrentan con desesperación, se enfrentan con fe. Los desafíos ya no se enfrentan con miedo absoluto, se enfrentan con la seguridad de que Dios sigue siendo refugio. Por eso el Salmo 91 no es solo un texto antiguo, es un recordatorio constante de algo que transforma el corazón. Dios sigue siendo protector de quienes confían en Él. Y cuando una familia decide colocar su vida bajo ese cuidado divino, comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios sigue caminando junto a ellos. Parte 4. Después de describir la protección de Dios a través de imágenes poderosas como la sombra, las alas, los ángeles que guardan los caminos y la victoria sobre el peligro, el Salmo 91 llega a una parte muy especial. En este punto del Salmo ocurre algo que lo hace todavía más profundo. Hasta ahora hemos escuchado la voz del salmista hablando sobre Dios. Pero en los últimos versículos ocurre algo diferente. Ahora es Dios mismo quien habla. Esto cambia completamente el tono del mensaje, porque ya no es solamente una reflexión humana sobre la protección divina, es una promesa directa del corazón de Dios hacia quienes confían en Él. El versículo dice algo muy poderoso: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí aparece algo muy importante, que muchas personas pasan por alto cuando leen el Salmo 91. La protección de Dios está profundamente conectada con una relación de amor y confianza con Él. El versículo comienza diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto significa que el corazón de la persona está dirigido hacia Dios. No se trata solo de buscar a Dios cuando aparecen los problemas. Se trata de amar a Dios, de reconocerlo como Señor, de confiar en Él en cada etapa de la vida. Cuando una persona coloca su amor en Dios, algo comienza a cambiar en su interior. Comienza a buscar su dirección. Comienza a escuchar su palabra. Comienza a confiar más en su sabiduría que en sus propios impulsos. Y entonces aparece la promesa: yo también lo libraré. La palabra librar significa rescatar, liberar, sacar de un peligro o de una situación difícil. A lo largo de la historia bíblica, vemos muchas veces cómo Dios interviene para rescatar a quienes confían en Él. A veces lo hace de formas evidentes, como cuando liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Otras veces lo hace de formas más silenciosas, guiando decisiones, cerrando caminos peligrosos o abriendo puertas inesperadas. Pero la promesa sigue siendo la misma. Dios libra a quienes confían en Él. Luego el versículo continúa diciendo algo muy interesante.
Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios en la Biblia no significa simplemente saber cómo se llama. Significa conocer su carácter, su naturaleza, su forma de actuar. Una persona que conoce a Dios aprende algo muy importante con el paso del tiempo. Aprende que Dios es fiel. Aprende que Dios no abandona a quienes confían en Él. Aprende que incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, Dios sigue teniendo el control. Y cuando una persona desarrolla esa relación con Dios, su vida comienza a cambiar. Sus decisiones comienzan a alinearse con los principios de Dios. Su manera de enfrentar los problemas se transforma y su corazón encuentra una estabilidad que antes no tenía. Pero el Salmo 91 continúa con otra promesa directa de Dios que toca profundamente el corazón de quienes escuchan estas palabras. Me invocará y yo le responderé. Estas palabras revelan algo extraordinario. El Dios que creó el universo escucha cuando una persona lo llama. A veces las personas piensan que sus oraciones son demasiado pequeñas, demasiado simples o demasiado insignificantes. Piensan que Dios tiene asuntos más importantes que atender. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. Dios escucha a quienes lo buscan. No importa si la oración es larga o corta. No importa si se hace con palabras elaboradas o con un simple clamor del corazón. Lo que importa es la sinceridad con la que una persona se acerca a Él. Cuando el Salmo dice, me invocará y yo le responderé, está mostrando que la relación con Dios es real. No es una idea abstracta ni una tradición religiosa. Es una comunicación viva entre el creyente y su Creador. Luego aparece otra promesa que trae un consuelo enorme para quienes atraviesan momentos difíciles. Con Él estaré yo en la angustia. Este versículo no dice que nunca habrá angustia en la vida. La Biblia siempre ha sido honesta respecto a la realidad humana. Habrá momentos de preocupación, habrá momentos de dolor, habrá momentos en los que las fuerzas parecen agotarse. Pero en medio de esos momentos aparece la promesa. Con Él estaré yo. Dios no promete una vida sin desafíos, pero sí promete su presencia en medio de ellos. Y esto cambia completamente la forma en que una persona enfrenta los problemas. Porque enfrentar una dificultad sintiéndose solo es muy diferente a enfrentarla sabiendo que Dios está presente. Muchas personas han descubierto que incluso en los momentos más oscuros de su vida, la presencia de Dios puede traer una paz inexplicable. Una paz que no elimina inmediatamente el problema, pero que fortalece el corazón para atravesarlo. El versículo continúa diciendo algo más. Lo libraré y le glorificaré. Aquí vemos nuevamente la promesa de rescate. Dios no solo acompaña en medio de la angustia, también tiene el poder de sacar a sus hijos de situaciones difíciles. A lo largo de la historia bíblica, encontramos muchas veces esta realidad. Personas que atravesaron momentos complicados, pero que finalmente vieron la intervención de Dios en sus vidas. Pero el Salmo aún no ha terminado. En los últimos versículos aparece una de las promesas más hermosas para quienes confían en Dios. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta frase final resume el corazón del mensaje. Dios desea bendecir la vida de quienes confían en Él. Cuando habla de saciar de larga vida, no se refiere solamente a la cantidad de años que una persona vive. También habla de una vida llena del cuidado de Dios. Una vida donde su presencia acompaña cada etapa del camino. Y cuando dice, le mostraré mi salvación, está hablando de algo todavía más grande. La salvación de Dios no es solo protección en esta vida, es la promesa de una relación eterna con Él. Por eso el Salmo 91 ha sido considerado durante siglos como uno de los textos más poderosos de toda la Escritura. Porque recuerda algo que todo corazón necesita escuchar. Dios sigue siendo refugio. Dios sigue siendo protector. Dios sigue siendo el lugar donde una persona puede encontrar paz, incluso cuando el mundo parece lleno de incertidumbre. Y cuando una familia decide colocar su vida bajo esa protección divina, algo comienza a transformarse en el ambiente espiritual de ese hogar. Porque la presencia de Dios no solo protege,
también trae paz, esperanza y dirección para cada paso del camino. Parte 5. Después de escuchar todas estas promesas que aparecen en el Salmo 91, es importante detenernos un momento para reflexionar sobre algo muy profundo. Este salmo no fue escrito solamente para ser leído como un texto bonito o inspirador. Fue escrito para transformar la manera en que una persona vive su relación con Dios. Muchas personas conocen este salmo de memoria. Lo han escuchado en diferentes momentos de su vida. Lo han visto escrito en casas, en Biblias, en tarjetas, o incluso lo han repetido en momentos difíciles. Pero el verdadero poder de este salmo aparece cuando una persona entiende su mensaje y decide aplicarlo en su vida diaria. Porque el Salmo 91 no es una fórmula mágica, no es una serie de palabras que una persona repite esperando que todo cambie automáticamente. Es una declaración de confianza que nace en el corazón cuando alguien decide acercarse a Dios. Y esto es algo muy importante para las familias que desean cubrir su hogar bajo la protección de Dios. La protección espiritual comienza con una relación. Comienza cuando una persona reconoce que necesita a Dios, cuando decide confiar en Él más que en su propio entendimiento, cuando aprende a buscar su presencia no solo en los momentos de dificultad, sino también en los momentos de tranquilidad. Muchas personas se acercan a Dios únicamente cuando aparece un problema, cuando hay una enfermedad, cuando surge una preocupación económica, cuando el futuro parece incierto. Y no hay nada malo en buscar a Dios en esos momentos, porque Él siempre escucha a quienes lo llaman. Pero el Salmo 91 invita a algo más profundo. Invita a habitar en la presencia de Dios. Recordemos nuevamente cómo comienza este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar aparece otra vez como la clave de todo el mensaje. Habitar significa permanecer, vivir cerca, hacer de ese lugar un hogar. Esto nos enseña que la protección de Dios no es algo distante ni ocasional. Es algo que se experimenta cuando una persona camina con Dios cada día. Y esto también tiene un impacto muy especial cuando pensamos en el ambiente espiritual del hogar. Las casas no solo se construyen con paredes y muebles, también se construyen con decisiones, con palabras, con actitudes y con la presencia de Dios en medio de la familia. Cuando en una casa se habla de Dios, cuando se agradece por las bendiciones recibidas, cuando se enseña a los hijos a confiar en Él, cuando se busca su dirección en las decisiones importantes, ese hogar comienza a convertirse en un lugar diferente. Un lugar donde la fe crece, un lugar donde la paz tiene más espacio que el miedo. Un lugar donde incluso en medio de los problemas existe la certeza de que Dios sigue estando presente. El Salmo 91 ha sido utilizado durante generaciones precisamente con este propósito. Muchas familias lo han leído juntas. Muchas madres lo han declarado sobre sus hijos. Muchos padres lo han utilizado como una forma de pedirle a Dios que cuide a su hogar. No porque el texto en sí mismo tenga poder mágico, sino porque recuerda las promesas de un Dios que cuida a quienes confían en Él. Y cuando una familia decide recordar esas promesas, algo comienza a fortalecerse en su interior. La confianza. Porque confiar en Dios no significa ignorar la realidad ni vivir de manera irresponsable. Significa reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que nunca están fuera del control de Dios. Por ejemplo, los padres pueden enseñar, guiar y cuidar a sus hijos durante muchos años. Pero llegará un momento en el que esos hijos tendrán que tomar sus propias decisiones, caminar sus propios caminos y enfrentar sus propias pruebas. Ese momento puede traer preocupación al corazón de cualquier padre. Pero ahí es donde el Salmo 91 vuelve a recordarnos algo muy importante. Dios puede cuidar a quienes amamos, incluso cuando nosotros no estamos presentes. Dios puede guiar los pasos de nuestros hijos. Dios puede protegerlos en lugares donde nosotros nunca podremos estar. Dios puede hablar a su corazón y dirigir su camino. Por eso tantas personas han encontrado consuelo en este salmo, porque les recuerda que la responsabilidad de cuidar a la familia
no descansa únicamente en las fuerzas humanas, también descansa en las manos de Dios. Pero hay algo más que este salmo enseña y que muchas veces pasa desapercibido. La protección de Dios no significa vivir sin desafíos. Incluso las personas que confían profundamente en Dios enfrentan momentos difíciles. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres de fe que atravesaron pruebas muy duras. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en un líder en Egipto. David enfrentó persecución y peligro antes de ser rey. Daniel fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Y aún así, en cada una de esas historias aparece la misma verdad. Dios estuvo con ellos. La presencia de Dios no siempre evita la prueba, pero sí fortalece el corazón para atravesarla. Y muchas veces, después de la prueba, la persona descubre que Dios estuvo obrando, incluso cuando parecía que todo estaba fuera de control. Por eso el Salmo 91 no debe entenderse como una promesa de una vida perfecta. Debe entenderse como una promesa de la presencia constante de Dios. Una presencia que protege, una presencia que guía, una presencia que da paz incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Y cuando una familia decide confiar en esa presencia, algo muy especial comienza a suceder. El hogar se convierte en un lugar donde la fe crece, un lugar donde las personas aprenden a mirar más allá del miedo, un lugar donde cada día puede comenzar con la confianza de que Dios sigue cuidando cada paso del camino. Y esa confianza, cuando se fortalece con el tiempo, se convierte en uno de los mayores tesoros que una familia puede tener. Parte 6. Después de comprender el mensaje profundo del Salmo 91, surge una pregunta muy importante que muchas personas se hacen en su corazón. ¿Cómo puede una familia realmente vivir bajo esa protección de Dios? ¿Cómo se pasa de simplemente conocer el Salmo a experimentar su significado en la vida diaria? La respuesta comienza con algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy poderoso: la confianza. El Salmo 91 no fue escrito para personas perfectas, no fue escrito para quienes nunca se equivocan o para quienes tienen una fe que nunca duda. Fue escrito para personas reales, personas que enfrentan miedos, preocupaciones y momentos de incertidumbre. Pero en medio de todo eso, el Salmo invita a tomar una decisión: confiar en Dios. Confiar en Dios significa reconocer que Él ve más lejos de lo que nosotros podemos ver. Significa entender que incluso cuando no comprendemos completamente lo que está ocurriendo en nuestras vidas, Dios sigue teniendo un propósito y sigue teniendo el control. Esto es algo que transforma profundamente la manera en que una persona enfrenta los desafíos. Cuando alguien confía en Dios, los problemas no desaparecen automáticamente, pero el corazón deja de sentirse solo frente a ellos. La persona comienza a entender que no camina sola, que hay una presencia divina acompañando cada paso del camino. Y esto tiene un impacto enorme cuando pensamos en la familia. Muchas veces los padres sienten una carga muy grande sobre sus hombros. Sienten que deben resolver todo, proteger todo, anticipar todo y asegurar el bienestar de todos los que aman. Pero el Salmo 91 recuerda algo que trae descanso al corazón. No estamos solos en la tarea de cuidar a nuestra familia. Dios también cuida, Dios también protege, Dios también guía. Cuando una familia aprende a colocar su confianza en Dios, algo comienza a cambiar en la forma en que se enfrentan las preocupaciones. En lugar de dejar que el miedo domine el ambiente del hogar, la fe comienza a ocupar ese lugar. Esto no significa ignorar los problemas o actuar con irresponsabilidad. Significa hacer todo lo que está en nuestras manos con sabiduría, pero al mismo tiempo reconocer que hay cosas que solo Dios puede manejar. Por ejemplo, nadie puede controlar completamente el futuro de sus hijos. Nadie puede asegurar que nunca enfrentarán dificultades. Nadie puede evitar que el mundo tenga desafíos y momentos difíciles. Pero sí se puede hacer algo muy importante. Se puede enseñar a los hijos a confiar en Dios. Se puede construir un hogar donde la fe sea parte de la vida diaria. Se puede recordar constantemente que Dios sigue siendo refugio en medio de cualquier circunstancia. Esto es algo que el Salmo 91
ha enseñado a muchas familias a lo largo de la historia. No se trata simplemente de leer el Salmo de vez en cuando. Se trata de permitir que su mensaje transforme la manera en que se vive cada día. Cuando una persona decide confiar en Dios, comienza a ver la vida de una forma diferente. Las preocupaciones siguen existiendo, pero ya no gobiernan el corazón. Las dificultades pueden aparecer, pero la desesperación pierde su poder. La incertidumbre sigue siendo parte de la vida, pero la esperanza se vuelve más fuerte que el miedo. Y cuando esa actitud se desarrolla dentro de una familia, el hogar comienza a convertirse en un lugar donde la paz de Dios puede habitar. Un lugar donde las conversaciones incluyen palabras de fe. Un lugar donde en medio de las dificultades se recuerda que Dios sigue teniendo el control. Un lugar donde los hijos crecen aprendiendo que no están solos en el mundo. El Salmo 91 también nos enseña algo muy importante sobre la presencia de Dios. Dios no es un protector distante, no es alguien que observa desde lejos sin involucrarse en la vida de las personas. Al contrario, este salmo muestra a un Dios cercano, un Dios que cubre con sus alas, que envía a sus ángeles, que responde cuando una persona lo invoca y que permanece presente incluso en medio de la angustia. Esto significa que la relación con Dios no es una idea abstracta, es una experiencia real que transforma el corazón de quienes se acercan a Él. Muchas personas han descubierto esto en los momentos más inesperados de su vida. Personas que atravesaban situaciones difíciles y que en medio de la preocupación decidieron acercarse a Dios con un corazón sincero. Personas que comenzaron a orar, a buscar dirección, a confiar en la promesa de que Dios escucha. Y poco a poco algo comenzó a cambiar dentro de ellas. La paz empezó a reemplazar la ansiedad